Buenas tardes, soy Lexis Hernández, alumna del doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú. En este momento, cursando seminario avanzado de diseño de investigación en gerencia 2. Me corresponde hablar de lo que es el método cualitativo. Diremos que es una investigación usada principalmente en las ciencias sociales, que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos, tales como la hermenéutica, la fenomenología, la investigación social, la interacción social, utilizando para ello métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, por supuesto, porque en este caso, si fuese así, nos estaríamos hablando del método cuantitativo. En este caso, la recolección de datos que se produce es con la intención de explorar las relaciones sociales y descubrir la realidad como la experimentan sus protagonistas. La presentación tiene por objeto realizar un pequeño análisis de lo que es el método cualitativo, su origen, sus características, la forma de recolectar la información y los que dieron lugar a que tuviéramos hoy por hoy el estudio de la investigación cualitativa. Viendo esto, comenzaremos a hablar un poco de los inicios de lo que es la investigación cualitativa. Porque al hablar de los inicios, esta investigación es hablar de la antropología y la sociología. Estas disciplinas dieron el origen y son responsables del crecimiento de la investigación cualitativa. En la década de los 60 y 70 se sitúa el inicio de la investigación cualitativa a través de la sociología. Taylor y Bondac consideran esta investigación como la que produce datos descriptivos. Para Lecomte es como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones, grabaciones, videos, entre otros. Desde la perspectiva sociológica, Bogdan y Bickler sitúan las raíces de la investigación cualitativa en los Estados Unidos, en el interés que tenían por una serie de problemas de sanidad, educación, salud que se estaban presentando. Ahora bien, ¿qué se busca el paradigma cualitativo? Con la naturaleza del fenómeno, estructura dinámica, comprensión ideográfica, comprender fenómenos humanos, por qué pasan las cosas, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a las bases fenomenológicas del paradigma cualitativo, tenemos como uno de sus autores, como uno de los que sentaron precedentes, como uno de los que hicieron posible la investigación cualitativa, tenemos a Edmund Husserl, fundador del movimiento Un Nuevo Idealismo, que es la fenomenología trascendental, para el cual la realidad es una consecuencia de los distintos modos de actuación de la conciencia pura o trascendental. Tenemos también a Max Weber, sociólogo. Aplicó la investigación sociológica a diversos campos como la música, la economía, la política. También tenemos a Alfred Schuss, que es el filósofo que tiene que ver con la realidad. Propuso como elemento primordial de las ciencias sociales lograr un conocimiento avanzado de las ciencias sociales. Así iremos desarrollando poco a poco el trabajo al cual se nos ha mandado a investigar. Para Edmund Husserl hay que tomar en cuenta cómo se manifiestan las cosas de manera directa, buscar la esencia del fenómeno, por qué ocurrió eso, cómo aparecen en la conciencia. Max Weber habla mucho de la teoría comprensiva hermenéutica, comprender qué pasó
cuáles son los hechos sociales, la conducta humana asumida en un momento determinado. Max Weber dice que todo conocimiento de la realidad infinita, mediante el espíritu humano finito, está basado en la tácita premisa de que solo un fragmento finito de dicha realidad puede constituir el objeto de la comprensión científica y que solo resulta esencial en el sentido de digno de ser conocido. Alfred Schur, hay que tomar en cuenta, según este filósofo, el conocimiento de la vida cotidiana, entender el significado de las cosas, la subjetividad de cada quien, el sentido común que puede tener las personas, ¿no? Las valores y necesidades subjetivas de los actores y actores. Ahora bien, vista más o menos estas bases que hemos considerado en este momento, vamos a ver cuáles son las fases del diseño cualitativo. Las fases del diseño cualitativo son la orientación y visión general, exploración enfocada, confirmación y cierre. Vamos a ver los puntos, o sea, cuál es la recolección de la información cualitativa. Hay que tenemos que tomar o hacer una entrevista en profundidad para recolectar la información cualitativa. Entrevistas semiestructuradas, observación participativa, grabaciones, registro de observación, cuestionarios abiertos, análisis documentales. Paradigma cualitativo, orientaciones metodológicas, la hermenéutica, la hipnometodología, interaccionismo simbólico, análisis de discurso, fenomenología, que este es uno de los métodos de que haré una breve reseña, porque es unos métodos que yo tomé porque me pidieron esto en el programa. Hablar de uno de los métodos, voy a hablar de la fenomenología, en este caso el feminismo acá también que está de moda ahorita, narrativa testimonial, grupos focales, etnografía, también voy a tomarlo para ver si una breve reseña de lo que es la etnografía, también lo tomé como los dos métodos de estudiar la fenomenología y la etnografía. Historias de vida, que me parece muy bonita, y investigación y algo que está muy de moda ahorita, que es la investigación endógena, y que está de boga ahorita. La característica de la investigación cualitativa, bueno, todos sabemos que es inductiva, que es basada en hechos humanos, comprensión de las personas dentro de un grupo, método humanista, tiene, entre otros. Tenemos que necesariamente hablar también de lo que es la antropología. La antropología porque fue uno que sirvió de base para la investigación cualitativa. Esta está subdividida a su vez en tres subdisciplinas, que son la antropología biológica o antropología física, antropología social o antropología cultural o etnológica, también conocida como antropología sociocultural, y la arqueología. Ahora bien, hablando de la etnografía, que es un tipo de metodología cualitativa, diremos que literalmente es la descripción de pueblos, es una metodología de investigación de los métodos cualitativos de la antropología social o cultural, que consiste en la recolección de datos en el terreno, implica el estudio, se hace en lugares naturales, y la investigación aprende el mundo simbólico a las personas que estudia y su lenguaje. Dicha información se obtiene mayormente por medio de largas entrevistas con miembros de la comunidad o informes claves de ello. Los datos recopilados en la descripción es densa y detallada en sus costumbres, creencias, mitos, genealogías, historias, entre otros. La antropología social, en suma,
la recopilación o sistematización de las culturas y sus estructuras, que se hace en un lugar y tiempo concreto y por métodos etnográficos de observación participante a través de entrevistas de trabajo de campo, cuaderno de campo, fotografía y otros medios audiovisuales que constituyen el documental etnográfico. Los documentos escritos se producen desde que los países europeos exploran América del Norte. Esta época se inicia en el siglo XV. Los autores fueron navegantes, misioneros, exploradores, comerciantes, viajeros, geógrafos, historiadores, antropólogos. Claro, porque ellos en un momento determinado, como todos sabemos, llegaron, hicieron una historia y de allí se desprende todo lo que estamos utilizando en los actuales momentos en caso de investigaciones cualitativas. En la historiografía hispana hay un importante catálogo de obras, quizás cientos, cuyo tema es América Latina y su método es de cuadernos de campo y recopilación que fueron escritas y a la vez hay unos también que fueron orales. Entrevistas y trabajo de campo, focus group, discusión abierta, participación de personas, la discusión siempre es focalizada en un tema específico, dirigida por un moderador capacitado para que tenga técnica, por supuesto, para ello. La antropología social se gestó en Gran Bretaña. Se comenzó a dictar bajo el nombre de antropología o etnología en Oxford, Cambridge y Londres. La primera cátedra universitaria que llevó oficialmente el nombre de antropología social fue la cátedra honoraria de Sir James Fraser en Liverpool. La antropología social, al menos con este nombre, es la más joven de las ciencias sociales, pero a su vez está relacionada con materias más antiguas como la historia y la sociología. La sociología, recordemos que dio pie para los estudios cualitativos o los métodos cualitativos o investigaciones cualitativas. El antropólogo social estudia a los pueblos primitivos, viviendo entre ellos durante tiempo, puede ser meses, puede ser años. Mientras que la investigación sociológica se efectúa generalmente sobre la base de documentos, en especial documentos estadísticos. El estudio de la etnología se originó en el siglo XIX, cuando estudiosos e historiadores buscaron por primera vez proporcionar una interpretación sistemática de los mitos, tradiciones y costumbres de los pueblos extraeuropeos, recopilados por exploradores y misioneros. Hay una cuestión que me pareció como muy interesante, que son la denominada antropología de poltrona. Esta se considera la primera fase de la disciplina desdeñosamente denominada de esta forma por las generaciones posteriores y estuvo caracterizada por la falta de contacto directo entre investigadores e investigados y por la dedicación a problemáticas predominantemente históricas y genéticas. Me pareció importante. La observación participante fue vehementemente defendida por su autor Malinowski y Frank Boas. Rápidamente se convirtió en el método estándar de la disciplina. La observación participante es esta. Frank Boas fue estudiante de física. Durante una investigación viajó al norte de Canadá para estudiar distintos manantiales de agua. Frank Boas fue un antropólogo estadounidense de origen judío-alemán. Hablemos un poco de los antecedentes contemporáneos.
decimos o diremos, a comienzos del siglo XX, los trabajos de Bronislaw Moniuszki supusieron una modificación radical en las estrategias de investigación y antropología. Aún sin apartarse de una teoría científica positivista, este físico abordó el estudio directo de los pueblos, sosteniendo que los materiales recopilados por misioneros o legos introducían graves desviaciones y sesgos para el estudio, al interpretar de manera incorrecta el sentido de muchas de las cosas que veían. Él decía que que había cosas que la distorsionaban, no estaban de acuerdo con muchas cosas. La metodología desarrollada por este filósofo fue uno sobre los nativos de la isla Trobriand, Papúa Nueva Guinea. Es la llamada observación participante. Implicaba el traslado de investigadores al hábitat de la cultura investigada y la inmersión en sus propios hábitos comunitarios. Dedicó su primer trabajo a la familia en la sociedad Trobriandea, la familia entre las indígenas australianos. Uno de los resultados más importantes obtenidos en el método de observación participativa fue la constatación de que hábitos o tradiciones de apariencia similar podían cumplir funciones radicalmente diferentes en culturas distintas, obligando a estudiar el contexto y prescindir de clasificaciones universales. Ahora bien, he hablado un poco de lo que es la etnografía, del estudio de un método cualitativo, pues puede ser la etnografía, que ya la he expuesto anteriormente, y la fenomenología, también hice alusión a ella anteriormente. Ahora vamos a ver en la investigación de fenomenología o investigación fenomenológica algunas características de ella. Son la experiencia como foco de estudio, perspectiva émica, busca también las percepciones o significados de los participantes, y el propósito de ellos es el estudio de la subjetividad, el estudio del mundo tal y como se presenta en y a través de la conciencia, y reducir las experiencias a su significado esencial. Esto de a través de la conciencia y el estudio tal y como se presenta fue anteriormente, también hice alusión a ello cuando Weber y Edmund Husserl hizo alusión a esto, que las cosas se tenían que hacer a través de la conciencia. Y de la investigación etnográfica, su condición es naturalista, su carácter es émico, los datos aparecen contextualizados, es libre de juicio y valor, su carácter reflexivo, usa la vía inductiva. Por supuesto, porque estamos hablando de la metodología, métodos cualitativos. Bueno, termino este pequeño análisis con un pensamiento de René Descartes, el cual dice: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Muchas gracias, Lexis Hernández.